El día de hoy iniciamos una nueva serie que le hemos colocado como título La Palabra Eterna de Dios, con el propósito de entender y saber más de Dios. Cuando hablamos de la Palabra Eterna de Dios, Dios nos va a hablar a lo largo de esta serie, con la cual vamos a cerrar este año 2024 e iniciaremos el próximo, si Dios nos permite, 2025, de entender que en la Biblia hay una palabra que nos ayuda a vivir aquí en la tierra y por la eternidad. Y ese es el propósito de parte de Dios. Y el primer tema de esta predicación le hemos colocado: el valor más alto es Dios. El valor más alto es Dios. Hemos leído un pasaje que el apóstol Pablo escribe a los hermanos en Éfeso. Esto lo hemos estudiado entre semana, los martes. La carta a los Efesios está dividida en dos partes. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 es teología. Es lo que Dios dice de nosotros, aunque no estemos de acuerdo. Capítulo 4, capítulo 5 y 6 es vida cristiana. Es lo que nos toca a nosotros hacer con respecto al conocimiento de Dios. Es también Efesios considerada como una carta pastoral. Tiene la finalidad de enseñarnos a los cristianos de las iglesias a cómo vivir nuestra vida cristiana. ¿Cuántos son cristianos? Nos toca a nosotros saber cuál debe de ser nuestra conducta delante de Dios. Y dice el versículo 11 en esa línea: y Él mismo, es decir, Cristo, constituyó, estableció, Él fue el que dio la indicación que debería de haber 5 ministerios dentro de una iglesia o del servicio a la iglesia. Y comienza a mencionar apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Todos ellos tienen la finalidad de un trabajo dentro de la iglesia. Y cuando hablamos de la iglesia no hablamos del edificio, sino hablamos de las personas que asistimos a una iglesia. Porque la palabra iglesia en griego significa eclesía, y tiene que ver con los llamados por Dios y para Dios. Y dice que la finalidad de estos ministerios, el versículo 12 dice, ¿cuál es la función? A fin de perfeccionar ¿a quiénes? A usted, a mí, a todos. La finalidad de estos ministerios es enseñar a la iglesia. Aquí la palabra perfeccionar es trabajar para que todos vayan madurando. Y dice el texto, para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, es así como Dios establece estos ministerios, para que tengan la finalidad de perfeccionarlos a todos ustedes en cuanto a su vida cristiana. Y hoy vamos a ver una enseñanza que Dios me ha encomendado a mí como pastor para enseñarles a ustedes de parte de Dios. Y tiene que ver con el valor del respeto. ¿De qué, hermanos? Del respeto. El respeto es un principio y es un valor universal que debe de enseñarse ¿en dónde? ¿En la iglesia? ¿Quién lo hace? Los papás. El valor es un respeto que los padres a los hijos desde que nacen les van enseñando, y conforme pasan los años van acuñando ese valor. Hay otros, pero el día de hoy vamos a abordar el tema del respeto. El respeto el día de hoy se ha perdido. Ese valor y ese principio se ha perdido. También se ha olvidado por parte de los cristianos. En el mundo de allá afuera, en el mundo secular, intelectual, no hay respeto, por ejemplo, a los maestros. Hoy los padres vemos como en las escuelas los hijos, alumnos, estudiantes exigen más sus derechos que sus obligaciones. También vemos que allá afuera no hay respeto hacia las leyes. Cada quien hace lo que quiere. No hay respeto hacia los padres. Los hijos les hablan a los padres como que fueran amigos de tú a tú. Y Dios estableció rangos, hermanos. Dios estableció un orden de jerarquías. Cuando fuimos pequeños nosotros, nos tocó obedecer ¿a quiénes? A nuestros padres. Y Dios lo estableció así. Dios estableció un orden de jerarquías para que aprendamos nosotros a respetar. Y están establecidos por Dios, y el deber es aprenderlo de esa forma.
También vemos los casos de que hoy tristemente algunos padres tampoco respetan a sus hijos. Por el hecho de que yo soy el papá y digo lo que quiero, no. Entonces, se ha perdido el respeto en muchas áreas. Pero lo más lamentable y lo más triste es que en las filas del cristianismo se le ha perdido el respeto a Dios. Porque hay niveles. Una cosa es faltarle respeto a alguien, a un semejante, y otra cosa es faltarle respeto al Creador, al que nos da la vida. Y hoy tristemente, dentro de las filas del cristianismo, insisto, hoy más que nunca no se le respeta a Dios. A veces la gente de allá afuera, los que no son cristianos, ateos, y a veces de los católicos, le tienen más respeto a Dios que nosotros, que decimos tener la verdad. Déjeme darle una definición de respeto. Respeto es la acción de reconocer, apreciar y valorar las cualidades de una persona, los derechos que tiene, reconocerlos y respetarlos. Y lo repito para que lo anote y lo tenga ahí. Respeto es la acción de reconocer, apreciar y valorar las cualidades de una persona. Eso es respeto. Y cuando hablamos de respeto a Dios, hablamos de respetar y reconocer a Dios por sus cualidades, por lo que Él es, y valorar lo que Dios representa. Hoy, tristemente, le hemos perdido o se le ha perdido el respeto a Dios. Dios es santo. ¿Cuántos dicen amén? Y delante de Él no puede habitar el pecado. Pero a veces llegamos aquí a la casa de Dios y pensamos que le hacemos un favor a Dios. Todo hijo de Dios, todo cristiano, lo que debe de hacer cuando llega a la casa de Dios, ¿sabe qué es? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Es darle a Dios gracias por la vida que tiene. Es llegar, si no puede pasar al frente porque no le gusta, ahí en su lugar, sentarse, inclinar su cabeza, darle a Dios gracias porque llegó, porque está con su familia, porque tiene trabajo. Hay muchas cosas por las cuales hay que darle a Dios gracias. Pero le hemos perdido el respeto a Dios. Vamos a ver algunos pasajes de la Biblia para entender un poco más del tema. Éxodo capítulo 20, versículo 3. En el caso del respeto a Dios es reconocer y apreciar las cualidades de que Él es santo, por ejemplo, de que Él es omnipresente, Él está en todo lugar, y de que Él es omnisciente, de que Él lo sabe todo. Omnipresente es que Dios está en todos los lugares. Dios está aquí, está conmigo en el trabajo, está en el auto, está en mi casa. Dios está en todos los lugares, ese es omnipresente. Omnisciente es que Dios sabe todo lo que yo pienso, lo que yo no digo, pero que estoy pensando. Entonces, cuando hablamos de respetar es darnos cuenta que todo lo que hacemos delante de Dios está más que claro. Hemos dado un pasaje, Éxodo 20, 3, y el tema son los 10 mandamientos. Dios le dio a Israel 10 mandamientos y están divididos en dos. El primero, segundo, tercero y cuarto tiene que ver en relación del respeto de nosotros hacia Dios. El quinto, el sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo tiene que ver con el respeto ¿a quién? Hacia el prójimo. Así están los mandamientos. Primero Dios nos enseña a respetarlo a Él por lo que Él es. Y luego nos enseña ese mismo Dios a respetarnos entre nosotros. Y dice el versículo 3, primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de quién. Es decir, Dios es Dios y no comparte con nadie en ese lugar. Los seres humanos somos por naturaleza idólatras. Buscamos a quién idolatrar, buscamos a quién seguir, a quién parecernos. Y es así como, por ejemplo, el tema de los adolescentes entre 12, 13, 14, 15 hasta los 18 años están buscando una identidad y se dejan el pelo largo, ahora se pintan las uñas, se ponen aretes los hombres y están buscando su identidad. Pero Dios dice: no tendrán dioses ajenos delante de mí.
Cuando nosotros colocamos algo o a alguien que no es Dios, le estamos faltando a Él el respeto. Versículo 4, segundo mandamiento. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Es decir, también se le falta el respeto a Dios cuando tú colocas una imagen y te arrodillas hacia ella. ¿Y cuánta gente no hace eso? Le falta el respeto a Dios de esa forma. Y luego aún más, dice el versículo 5, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Y hoy más que nunca vemos a las personas cometer esa falta de respeto hacia Dios. Ahora usted puede decir, pastor, yo no tengo en mi casa imágenes, pero tienes otras cosas a las cuales usas o tienes y con ellas les faltas el respeto a Dios. Versículo 7, tercer mandamiento. No tomarás el nombre de Jehová Dios, tu Dios, ¿qué? En vano. Es decir, las cosas de Dios deben de ser tomadas seriamente. Tu sí debe decir sí y tu no debe de ser no. Hoy se toma muy a la ligera las cosas de Dios. No importa, pues es para Dios. Hay como se vaya. Y hoy vemos una sociedad que le ha perdido el respeto a Dios, a su nombre. Y hablo de la gente dentro de las iglesias. Esto que hacemos no es para el hombre, es para aquel que nos da la vida, para aquel que nos da la bendición de estar aquí en la tierra. Siguiente versículo. No tomarás, el 8, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Dios estableció que hay ciertos días para trabajar, pero uno debe de ser para Dios. Y a veces le faltamos el respeto a Dios cuando pensamos que vinimos a esta tierra a trabajar. Y nos olvidamos de Dios, de nuestra vida espiritual, de nuestra alma, de nuestra eternidad. Sí es importante trabajar porque hay que hacerlo, pero tiene que haber un día para Dios. Y en el caso de la iglesia tenemos los domingos, al mediodía. Es una agenda, que ya está establecida de esa forma. Y cuando ese día no asistimos, ¿qué hacemos contra Dios? Se le falta el respeto. A partir de ahí vienen otros mandamientos, que son 6, en los cuales Dios los estableció para respetarnos entre nosotros mismos, como personas. Primer mandamiento en esta línea, el versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y aquí habla del respeto de quién hacia quién. Y a veces es triste que ya no hay ese respeto. ¿Cuántos casos hemos escuchado, hemos visto de hijos que golpean a sus padres y les faltan el respeto? Y aquí dice honra, y honrar es respetar. Y es que quizás tu padre no es el mejor padre de la vida, pero es tu papá, es el que Dios te dio, y tu deber es respetarlo por encima de sus errores, porque hay bendición de parte de Dios para los hijos cuando a los padres los respetamos. Amén. Algún día vas a ser padre y te vas a dar cuenta que no es tan fácil la tarea, y vas a entender un poco más. Pero mientras llegas ahí, tu deber es respetar esa jerarquía que Dios estableció. Siguiente mandamiento en esa línea: no matarás. Cuando alguien atenta contra la vida de otro, le falta el respeto y atenta y lo mata. Versículo 14: no cometerás adulterio. Tomar la mujer del prójimo, el hombre del prójimo, es una falta de respeto gravísima. No hurtarás, es decir, no robarás. Cuando tú robas o tomas algo que no es tuyo, le faltas a Dios el respeto, porque Dios estableció que debe de haber entre nosotros
Ese respeto de no tomar lo que no es tuyo. Y aquí entra muy aplicable la frase de Benito Juárez: el respeto al derecho ajeno es la paz. 16. No hablarás contra tu prójimo, ¿qué? Hermanos, a veces, ¿cuántas veces hemos caído ahí? Violentamos y ofendemos a Dios cuando hablamos de alguien, algo que no te consta. Y aunque te constara, no eres tú quien tiene que decirlo, sino él o ella. 17. No codiciarás la casa de tu prójimo, y también entra ahí otros ejemplos, la mujer, etcétera. Codiciar lo que tiene el otro, también le faltamos el respeto a Dios, porque Dios estableció una línea de convivencia entre nosotros. Hay muchas más. Usted puede seguir leyendo el pasaje y encuentra otros mandamientos que Dios estableció para que usted y yo, los cristianos, los hijos de Dios, aprendamos a respetarnos entre nosotros. Isaías 40:18. Vamos a volver un poco al tema de crearse imágenes. Dice Isaías 40:18: ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿O a qué imagen le compondréis? Y aquí lo que Isaías está hablando es de que le faltamos el respeto a Dios cuando queremos colocarlo o hacerlo en una imagen, porque Dios es mucho más que una imagen. Entonces Isaías dice: ¿cómo podremos nosotros los mortales, darle una imagen a Dios cuando Dios no lo podemos encapsular en una imagen? Lo ofendemos a Dios. Y es lo que Dios le está diciendo aquí a Israel en Isaías 40. Dios nos llama a nosotros a tener mucho cuidado en cuanto a nuestra manera de vivir, en cuanto a nuestra manera de ser. Vamos a ver algunos pasajes con la ayuda de Dios para revisar un poco más a profundidad los mandamientos, principalmente los primeros 4, cuando dice que no tendremos dioses ajenos. Vamos a ir a Éxodo capítulo 32, versículos del 1 en adelante. Cuando Dios dice que no tendremos dioses ajenos delante de nosotros, aquí tenemos un ejemplo. Moisés sube a recibir los 10 mandamientos al monte Sinaí. Él tarda un tiempo allá, y luego la gente se desespera con Aarón y comienzan a presionarlo para entonces ellos hacerse un becerro de oro. Ese es el contexto. Y dice el versículo 1: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate y haznos ¿qué? Dioses. Y esto es muy, muy peligroso. A veces la gente nos presiona para hacer cosas que van en contra de Dios. En este caso, presionaban a Aarón, el pueblo, más de 500,000. Oye, Aarón, no baja Moisés, haznos dioses, haznos algo que podamos adorar y ver, porque Dios pues ya se llevó a Moisés y no regresa. Y dice el versículo 1: porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, ¿qué les dijo? Apartó a los zarcillos, es decir, cedió ante la presión de la gente. Y aquí entra una palabra para nosotros. A veces los hijos y la gente nos puede presionar a hacer ciertas cosas que van en contra de Dios, pero el deber de nosotros como cristianos es mantenernos firmes en las cosas del Señor y no ceder ante la presión de los demás, porque está Dios de por medio y su palabra. En el caso de Aarón, él cedió, no pudo contra la presión de la gente y dijo: pues tráigame todo lo que tienen de oro y voy a hacerles aquí algo a ustedes. Sigamos leyendo la historia, versículo 2: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y las trajeron, ¿qué dice? Aarón, versículo 5: y viendo esto, Aarón edificó un altar ¿de qué? Es decir, hizo un becerro de oro. ¿Qué es un becerro de oro, pastor? Es algo que la gente se inventa
en el nombre de Dios para hacer las cosas, pero que Dios no está ahí. Y eso lo aplicamos tristemente, yo lo veo mucho en los cristianos. A veces ese becerro puede ser tu esposo, tu esposa, tus hijos, porque les das más reverencia a ellos y más respeto a ellos que al mismo Creador. Y Dios no aceptó eso, sino que fue contundente delante del pueblo. Y Dios les habló contundentemente a que corrigieran todo ello. Vamos a ir al Salmo 139. Salmo 139. ¿Le faltamos el respeto a Dios como cristianos cuando hacemos las cosas sin darnos cuenta que Dios nos está viendo? Dijimos y repito, la palabra omnisciencia significa que Dios lo sabe, ¿cuánto? Todo. Dios sabe todo lo que está en nuestros pensamientos. Y dice este salmo, lo describe muy bien. Y dice: oh Jehová, tú me has ¿qué? Examinado y conocido. Tú has conocido mi ¿qué? Mi sentarme y mi levantarme. Le faltamos el respeto a Dios cuando nosotros como personas, como cristianos, pensamos que Dios no sabe lo que estábamos pensando para dañar al otro o para ofender al otro. Nos burlamos de Dios y le faltamos el respeto cuando no cuidamos nuestros pensamientos. Ay, nadie se dio cuenta de lo que yo pensé. No, si Dios se da cuenta. Y dice el versículo 2: tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos, ¿qué dice? Y esto es lo maravilloso de Dios. Como personas le faltamos el respeto a Dios en esa línea. Has escudriñado mi andar y mi reposo, dice el versículo 3. Y todos mis caminos, ¿cuántos? Todos mis caminos te son conocidos. Es decir, Dios sabe lo que vas a hacer esta semana que todavía no ha iniciado. Y sabe que te levantas en la mañana y en lugar de darle gracias cuando te levantas como que vas a vivir todos los días. Cuidemos nuestros pensamientos. Le faltamos al respeto a Dios cuando no tenemos en cuenta su palabra en nuestras vidas. Vamos a una cita más. Levítico 24:10. También se le falta el respeto a Dios cuando leemos la palabra y no hacemos lo que Dios nos pide. En el Antiguo Testamento, Levítico 24:10. En el Antiguo Testamento era una pena de muerte cuando alguien tomó esta actitud de faltar el respeto a Dios en esa magnitud. Vamos a leer un incidente. En aquel tiempo, el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, es decir, era una judía con un gentil, uno que no era judío, salió entre los hijos de Israel, y el hijo de la israelita y un hombre de Israel, ¿qué pasó? Riñeron en el campamento, hubo una discusión, de repente algo surgió, y el hijo de la mujer israelita, ¿qué hizo? Blasfemó el nombre. Se da cuenta ahí, el nombre es con N mayúscula, habla del nombre de Dios. Maldijo a Dios. En su enojo, en su ira, en su discusión, maldijo al Creador. ¿Cuántas veces hemos estado, o la gente ha estado, en esos momentos de molestia y de enojo, y de repente salen maldiciendo a Dios, cuando Dios nada que ver con lo que nos está pasando? En este incidente dice que este joven maldijo a Dios en su enojo y en su ira. Entonces el incidente, a la persona lo llevaron a Moisés, y su madre se llamaba Selomit. Surge una pregunta: ¿por qué solo aparece el nombre de la mamá y no el del papá? Porque recae la gran responsabilidad de la crianza, ¿en quién creen? En las mamás. En las mamás. ¿Qué estás enseñando a tu hijo, mamá? ¿Cómo lo estás educando? ¿De qué forma va a respetar a Dios y a la gente? Habla de ella, no habla del papá. Hay una gran tarea. Yo sé que en el tiempo moderno en el cual vivimos
las mamás trabajan, las mujeres trabajan, pero tu deber delante de Dios es educar a tus hijos delante del Señor. Aunque no haya amenes de las mujeres, es amén. Así es. Tu deber delante de Dios, principalmente por encima de tu éxito profesional, es criar a tu hijo en el temor de Dios. Eso es todo. Porque el día que llegues delante de Dios, no te va a preguntar cuánto tienes en términos profesionales o de negocios, sino qué hiciste con tu hijo y qué le enseñaste cuando estuvo cerca de ti. Amén. Esto es fuerte. Versículo 11 termina: hija de Dibrí, de la tribu de Dan. Y lo pusieron en la cárcel. ¿Cuál fue el delito? Maldecir a Dios. Hasta que les fuese declarado por palabra de Jehová. Y Jehová habló a Moisés diciendo: saca, fíjese, aquí da la indicación, Dios le habla a Moisés, que era el que dirigía al pueblo. Saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él. ¿Me ayuda a leer? Qué drástico Dios, ¿verdad? Como que se pasó. Qué severo Dios. ¿Por qué? Solamente maldije su nombre. Porque, hermanos, la enseñanza es un respeto para el Creador. Respeta a Dios. Respetemos a Dios. Aunque no lo vemos, Él es Dios. Aunque a veces no recibimos lo que merecemos, Él es Dios. Y tenemos que respetarlo. Más usted y yo que somos cristianos y que tenemos la palabra y que nos decimos ser cristianos, demos el ejemplo y reflejemos que a Dios se le respeta. Yo no sé el otro, pero yo lo voy a hacer porque yo sí amo a Dios. Sigue diciendo la historia: y a los hijos de Israel hablarás diciendo: cualquiera que maldijere a su Dios, ¿qué? Y esto es muy fuerte, hermanos. Ahora, gracias a Dios que usted y yo ya no estamos bajo esa regla, ¿verdad? Porque si no, ¿cómo nos iría? Pero el mensaje es el mismo. Tenemos que respetar a Dios y caminar en el Señor y en su bendita y santa palabra. Mateo 21. Vamos sobre el final. Mateo 21, 12. Jesús en el Nuevo Testamento presenció en la casa de Dios una falta de respeto hacia el Creador y dejó una enseñanza que hoy Dios quiere que meditemos, que la revisemos y que la reflexionemos. En el Nuevo Testamento Jesús, el Hijo de Dios, llegó al templo que fue dedicado para que Dios fuera exaltado y alabado ahí. Pero sucedió un hecho que está en la Biblia y que nos deja una enseñanza. Vamos a leerlo. Versículo 12. Y entró Jesús, ¿en dónde? En el templo de Dios. Y echó fuera a todos los que vendían y compraban, ¿qué? ¿Qué pasó? Jesús encontró que la casa de Dios se transformó, dejó de ser casa de oración y se convirtió en un ¿qué? En un mercado. La gente vendía, pero ¿quiénes vendían? Los líderes. ¿Y quiénes compraban? Los de la banca, los creyentes. Y aquí nos enseña algo Dios. Este lugar, aquí donde estamos, aquí está el Señor. Y tiene que haber hacia Dios ¿qué? Reverencia de ¿quiénes? De nosotros. Desde cómo nos sentamos, abrimos la Biblia, escuchamos la palabra, porque ciertamente predica su servidor. ¿Pero de quién es la palabra? Entonces, ¿merece de quién respeto? De todos. Hay que respetar la palabra de Dios. Dice el versículo 12: y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo, ¿qué les dijo Jesús? Escrito está: mi casa, casa de oración será llamada. Mas vosotros, ¿quiénes? Ustedes, los que asisten, han convertido este lugar en todo menos una casa de oración. Y a veces es triste que en los hogares, en las iglesias cristianas, hay una irreverencia hacia las cosas de Dios. Mi deber como pastor es enseñarles a ustedes: este lugar tiene que respetarse hacia Dios. Respetémoslos. Ahora, usted como adulto que tiene hijos pequeños, a sus hijos tiene que enseñarle: la casa de Dios se respeta. Es así. Primero,
enseñarle. Versículo 13 concluye: mas vosotros la habéis hecho ¿qué? Cueva de ladrones. Último texto y terminamos. Éxodo 28, versículo 1 en adelante. El tema es Aarón, el sacerdote con su familia. Pero Dios estableció algo aquí bien importante. Y perdón, quizás me voy a meter con algún tema muy personal de ustedes, pero tengo que decirlo. Me toca hacerlo como pastor. Ojalá y no se ofenda, lo tome con madurez. Dice el versículo 1: harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano, está hablando a Moisés, y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón, y harás vestiduras ¿qué? Sagradas a Aarón tu hermano, para honra y hermosura. ¿Qué está hablando a Dios? ¿Cuál es el mensaje de este pasaje? Que hay una forma por la cual nosotros tenemos que vestirnos cuando estemos delante de Dios. Cuidemos nuestra forma de vestir, hermanos, hermanas. Cuidemos nuestra forma de vestir. Usted viene a este lugar y aquí está Dios. A veces pareciera que esto es pasarela. Y yo no tengo que decirle a usted por qué viene vestida como viene vestida. Pero cada quien. Mi deber es respeta a Dios con su forma de vestir. Le dije que no se me enojara. A veces es triste que usted que conoce a Dios le falta de una forma de respeto a Dios muy grande. Ay, ¿qué tiene, pastor? A mí me gusta así. Pues sí. ¿Y entonces dónde queda Dios? ¿Que es aguante? Que Dios le ayude a entender. Y el que entienda, entienda. Porque ya no sé qué hacer. Último, ahora sí. Isaías 66:2. Hace un tiempo me invitaron a predicar a una iglesia a Tlacomulco. No quiero decir el lugar, pero el que llegó a predicar en short. Y yo digo, ¿y qué hago? O sea, dices, ¿en serio? Sí, pastor. Digo, es este lugar, por muy sencillo que sea, se predica la palabra y merece todo el respeto de su servidor y de todos aquí. Y hay lugares. Leamos el texto, 66:2. Mi mano hizo todas estas cosas, dice Isaías 66:2. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero, hay un pero. Miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. ¿Y qué? ¿Qué significa eso? Dice Dios, yo hago todas estas cosas, pero tendré consideración de aquel que escucha y que dice, lo que me está hablando Dios es para mí. Porque es conmigo el asunto, no es con el otro. Nadie va a cambiarte, hermano. Yo estoy consciente de esto. Tengo, como pastor, voy para 17 años aquí. Yo no los puedo cambiar a ustedes. Solamente Dios con ustedes. Solamente oro por usted. Porque ya se hicieron grandes. Algunos ya tienen hijos. Y no les cae el 20 de una cosa tan elemental y básica como es este tema de respeto al Creador. Pero la palabra está. La tarea es mucha. Y dice el texto entonces, temblaré, miraré a aquel que tiembla ante mi palabra. Y debemos de recibir la palabra o el mensaje como que viene de parte de quién. Póngase de pie. Y démosle a Dios gracias por su palabra.